El Durangensis. Bosques, vida y desarrollo sustentable. Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común. El planeta Tierra. Iniciamos. Este día nos acompaña de manera virtual desde la comarca lagunera el doctor Omag Cano Villegas, responsable operativo del Laboratorio de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Muchas gracias por atender nuestra invitación, Omag. Claro, con mucho gusto, igual agradezco la invitación. Oye, pues hace pocos días, y hay que externar la felicitación, obtuviste ya tu título como doctor y estuviste disertando acerca de un tema muy interesante y muy importante, sobre todo para allá la comarca lagunera, que es el Cañón de Fernández, las especies que tiene y el estado general de este lugar tan representativo, tan importante. Platícanos, Omar, ¿cómo... ¿Cómo está el cañón ahorita de acuerdo a toda la investigación que has realizado? Pues mira, yo de toda la investigación viene se remonta hace como unos 9 años en que salí de licenciatura de la misma facultad. Entonces, por ahí trabajaba en el laboratorio de herpetología con el doctor Gamaliel Castañeda en otra cosa aparte, yo era como ayudante a veces de sus proyectos. Total, me quedé sin temas de investigación y decidí empezar ahí un proyecto con especies de fauna, fíjate, de especies igual, nativas e invasoras, que es la problemática que continúo estudiando, pero ahora con plantas. En ese entonces estudiábamos poblaciones principalmente de una especie invasora llamada rana toro, la cual está también dentro de una lista de las 100 especies más invasivas a nivel mundial. Y pues bueno, por ahí descubrimos que es un animal que come lo que le quepa en la boca y es súper oportunista. Entonces, ahí también descubrimos de manera indirecta una interacción con otra especie invasora que también pues cambian estas especies invasoras. Una de sus propiedades es que cambian el ecosistema. Por decir, ocupan lugares que no existían en la cadena alimenticia o cadena trófica. Bueno, en realidad cadena estamos hablando de un sentido, pero en un sentido la parte de la naturaleza se queda un poquito corto. Entonces se ha propuesto en décadas recientes el concepto de red trófica en vez de cadena trófica. Una red está todo revuelto. Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta de un problema de especies invasoras que a la fecha puedes ir de visitante. El lugar, el Cañón de Fernández, es un sitio que en la actualidad tiene como una característica que puede funcionar de dos maneras. Una, tú puedes ir el día que quieras, a la hora que quieras, porque no hay restricciones en el acceso. Entonces, eso puede ser muy bueno, pero bueno, quitando un poquito el contexto de la contingencia y los protocolos de ahorita de la pandemia, tú puedes ir cualquier día, pero el problema es que si tú dejas tu basura, por ejemplo, o si llevas un animal exótico y lo dejas ahí, no va a haber consecuencias legales si alguien no te ve, no te toma una foto y te reporta con la Procuraduría del Medio Ambiente, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esa es una de las problemáticas más, bueno, de las causas del problema en conjunto, ¿no? La falta de control o restricciones del acceso y de las actividades que se pueden hacer. Hay reglamentos y demás, pero digo, al momento de que va cualquier persona, puede ir una persona desinformada y hacer ahí desastres. Pero bueno, ahora para mi doctorado, creo que yo siempre he sido más fanático de estudiar plantas, entonces hay como una posibilidad mayor de ser creativo en este sentido, ya en una tesis doctoral. Y parte de lo que involucra mi estudio de todo el proyecto, que es interdisciplinario, es la parte de qué especies
nativas, o sea, especies que siempre han estado aquí, pero que además a lo largo de muchos años, puedes decir, tal vez siglos o milenios, estas especies forman el ecosistema y lo han ido formando históricamente o incluso pues en la prehistoria, ¿no? Estoy hablando del caso de los árboles del género Taxodium, como aquellos que podemos ver en esta foto de fondo en donde estoy yo. Pero bueno, este Taxodium se conoce popularmente en nuestro estado, en Durango, como el sabino, pero bueno, a mí me gusta más el nombre ahuehuete, que viene de raíz náhuatl, aunque este árbol tiene muchísimas denominaciones. Tiene presencia en gran parte de nuestro país, casi todo el territorio excepto por las penínsulas de Baja California y de Yucatán. Entonces, pues imagínate la cantidad de nombres que puede tener, no sé, purépecha, tzotzil, etcétera, etcétera. Entonces, este árbol, esta especie tiene la propiedad de que puede tener miles de años viviendo un individuo. Se ha documentado, de hecho, de un individuo en el Cañón de Fernández de más de 1000 años. Y la parte que a mí me interesa de la interdisciplina es el cambio climático. ¿Cómo podríamos, digamos, tener un vistazo rápido a qué puede suceder en el futuro? Y mediante esta observación, pues empezar a tomar medidas como por añadidura, de sembrar muchos árboles de estos, de tener planes de regeneración a futuro, pero pues también de extendernos a monitorear más allá de nuestro territorio del Parque Cañón de Fernández, que es una reserva estatal. Entonces, el plan pues sería ir a todo el estado, ir a todo el país, hay mucho por donde investigar. De eso espero trabajar pronto. Ojalá que sí. Oye, Matt, pero ¿cómo se mide la edad de los árboles? Explícanos. Esto es una rama de la ciencia que se llama dendrocronología. Hay diferentes técnicas. Si tienes un individuo ya sin vida, pues bueno, se puede cortar digamos, una rodaja de un árbol. Y si tienes un individuo vivo y no quieres causarle daño, hay otra técnica que es mediante núcleos, o sea, una perforación hasta el centro del árbol que no tiene o sea, con un diámetro no mayor a unos pocos centímetros. De esta manera... Un taladro. Sí, con un taladro precisamente, dendrocronológico. Se cuentan entonces los anillos del crecimiento de todo el árbol en, digamos, las capas que ha formado a través de los años. Entonces, aquí también cerca de la región donde estamos, en el municipio de Gómez Palacio, hay una institución de investigación del gobierno llamada INIFAP. Bueno, hay como una sede de este INIFAP en donde está el laboratorio de dendrocronología, precisamente. Si a alguien le interesa, pues ahí es donde pueden aprender al respecto más detalles. Muy bien. ¿Y el estado general de estos sabinos, cómo están? Los que viven o los que habitan en el Cañón de Fernández, porque recuerdo que hace algunos años hubo incendios que los afectaron a algunos de ellos, pero ahorita ¿cómo está el panorama en general? Sí, pues en general, bueno, no se ha hecho un estudio serio en los últimos 2-3 años, pero previo a esto hay un trabajo que se enfoca en las asociaciones vegetales. O sea, se va a través de los 20 kilómetros aprox que tiene de extensión el río en el Cañón de Fernández. Entonces, el sabino o ahuehuete es una especie que forma el bosque de galería. Esto es importante mencionarlo porque es menos del 10% del área protegida. Este bosque asociado al río se llama bosque ripario. ¿Bosque entonces, qué, de ripario. Ripario, ok. ¿Sale? De este hilito, digamos, de agua y bosque ripario, pues la especie más abundante, más frecuentemente vista, es precisamente el ahuehuete. Respecto a lo que yo te puedo decir por mi experiencia de lo que yo hago, es que las semillas pues son viables. Entonces, están bien los árboles en el sentido de que siempre tienen agua. Es un humedal, este es el nombre del ecosistema porque siempre tiene agua. Históricamente se ha modificado este cauce también, es importante mencionar eso. Entonces, había más especies, había tal vez una mayor extensión del bosque. Al cambiar el régimen hídrico, o sea, las avenidas del río naturales,
y controlarlas con la construcción de presas, pues las especies vegetales de esta naturaleza, o sea, árboles que pueden vivir cientos de años o miles, ¿verdad? Pues definitivamente muestran ahí señales de mortandad en algunos lados, se empiezan a secar y ser más vulnerables a incendios. Cabe mencionar que la madera del ahuehuete es una de las maderas más duraderas que existen en el registro. Entonces, el hecho de que se queme por un incendio no es fácil. Sí nos habla de que efectivamente puede haber en el sitio, en el paisaje, como cambios o fragmentación. Esta palabra fragmentación creo que aplica a muchísimos ecosistemas. Fragmentación es simplemente que haya parches donde ya no hay nada, digamos, y antes había un bosque, por decirlo así. Entonces, bueno, la parte, en general, la parte de regeneración, que es el tema que yo estudio más, considero que está bien. O sea, sí se está dando esta regeneración natural de los ahuehuetes. Sí hay, digamos, arbolitos bebés. Sí, sí es sorprendente, de hecho, ir a dar una caminata sin la intención incluso de hacerlo y mirar hacia abajo y ver arbolitos bebés, como dices. El nombre técnico sería plántulas. Sí, los botánicos hablaríamos de plántulas, ¿no? Hay muchas plántulas por metro cuadrado, por ejemplo. Muy bien, y entonces esto es una buena señal al final de cuentas. Pues sí, solo que siempre la naturaleza de nosotros, los que estamos así trabajando sobre la parte científica, es pregunta tras pregunta tras pregunta. Entonces, ¿qué tanto duran efectivamente estas plántulas, estos árboles bebés? Entonces, ahí es donde ya quisiera contestarte, pero tengo que ir otro año a muestrear y demás, ¿no? Sí, o sea, ahí habría que ver cuántos logran crecer, ¿verdad? Al final de cuentas es como los animales. Sí. De la camada, cuántos cachorros sobreviven, ¿no? Cuántos llegan a la edad adulta. Y bueno, ahí es donde también se tiene como un panorama más general de qué tanto puede sobrevivir el ecosistema o no. Sí, ahí ya vamos como, digamos, haciendo el zoom hacia afuera o hacia adentro, en este caso, pues hacia adentro de solo una especie y solo el componente de las plantas jóvenes, en qué sitios específicamente están. Pero bueno, esto de ver todo desde una óptica macro, como te digo, nos basamos en un estudio de asociaciones vegetales a lo largo de los 20 kilómetros de extensión. Previo a esto, yo he trabajado desde mi tesis de licenciatura hace 8 o 9 años. Mi primer trabajo fue, de hecho, ahí en el área protegida, entonces, pues tengo mucho amor por el área. Además, pues conozco ahí a gente local, a los vigilantes y demás, porque pues, trabajamos juntos, entonces es muy bonito ese sentimiento. Y me tocó hacer un mapa de los sitios de uso público, donde básicamente a lo largo de estos 20 kilómetros veíamos que había como 10, 15 estaciones donde pudieras tú llegar como visitante y caracterizar qué tan degradado o qué tan conservado estaría cada sitio. Entonces, pues, el tener estas herramientas ya nos permite conocer al menos cómo se divide el cañón de Fernández, ¿no? Las estaciones, la parte más allá de tal sitio o más antes de tal sitio o así, cosas como muy, muy prácticas. Oye, Omar, ¿y cómo es que llegan estas especies invasoras, tanto de fauna como de plantas? ¿Se desplazan ellas solas en busca de un mejor ecosistema para comer, para sobrevivir? ¿O tiene mucho que ver también la mano del hombre? Pues bueno, al último ya contestaste una de las principales razones para fauna, porque la historia de esta rana toro es que en la década de 1970 se hizo la iniciativa en México de hacer granjas para el consumo de carne, ¿no? Pero por alguna razón que desconozco, o varias razones, no funciona. Lo que sí sabemos es que estas ranas, pues bueno, son de gran talla, entonces de ahí llevan ciertas ventajas que permiten, como dices, desplazar a lo largo de décadas a otras especies de menor tamaño. Aquí gana el más grande, entonces, además de ese desplazamiento hipotético en el sitio, de especie por especie, el propio desplazamiento de una granja, de un establecimiento,
al río, donde pues está ideal, ¿no? Si fuera yo una rana, ahí iría, ¿no? Pues, estaría el río y pues, aquí soy, ¿no? Ujú. Entonces, son muy grandes, son agresivas, comen lo que sea. Va entonces primero la causa de la intervención antropogénica, la intervención humana, de poner las granjas, de no manejarlas bien, supongo. Y pues bueno, esta rana es muy fácil que salte, que se vaya. Son Ujú. originarias de allá del norte de Estados Unidos, del centro norte. Entonces, están en todo el mundo por una razón similar, por su carne y su alto, son animales que yo personalmente los consideraba muy listos. Entonces, pues bueno, creo que con eso digo mucho. Y las plantas, aunque parezca que no se desplazan, hay algo llamado dispersión, que tiene que ver con las semillas. Entonces, Ujú. algunas de las dispersiones, de los modos de dispersión más efectivos, son mediante los animales. Ujú. Por ejemplo, una semilla que tuviera una forma redonda, pero que tuviera, digamos, picos a todos sus lados o ganchos, es fácil que se adhiera al pelaje o al plumaje de cualquier animal. Entonces, algo importante quiero decir, un paréntesis, el Cañón de Fernández es un sitio de protección internacional, se le llama sitio Ramsar, por una Ujú. convención de un sitio en Qatar bueno, lleva ese nombre. Entonces, hay una lista de sitios Ramsar de modales de protección internacional. Total, el Cañón de Fernández tiene esta denominación precisamente por las aves migratorias. Entonces, al haber esta migración de aves, puede haber eh, desplazamiento de semillas de otros sitios que, bueno, ni nos imaginamos de dónde, ¿no? Pero también la parte del propio ganado o actividades que tengan ahí como animales terrestres puede, puede también funcionar como dispersión dentro del área ya de estas especies establecidas. De esta manera pues se van colonizando otros sitios. Las especies invasoras que yo estudio presentan estas características. Son de hecho dispersadas por animales. Y el Ujú. ahuehuete, por contrario, el único registro que he encontrado de su interacción con, bueno, de las semillas con animales es que son algo como alimento dentro de la dieta de algunos patos. Mm. Entonces, pues bueno, por ahí también pudiera entrar esto a las características de cómo se desplazan las especies que hacen daño y las que sí deben de estar ahí, debemos proteger, en este caso por las que llamamos nativas. Ujú. Ya en la defensa de la tesis hablábamos como de qué otras palabras pueden entrar a la discusión de especies nativas, especies invasoras. Salieron por ahí palabras como oportunistas. Ujú. Entonces, creo que esto de oportunista funciona muy bien para platicar del tema, tanto de flora como de fauna. Ok. ¿Y qué especies invasoras u oportunistas están generando mayor preocupación o están creciendo más ahí en el Cañón de Fernández? Bueno, nuestro árbol por excelencia de aquí de la zona semiárida, el mezquite. Entonces se Ujú. observa un fenómeno básicamente en el que el bosque del río está siendo reemplazado por mezquites de gran tamaño que viven al lado del agua. El mezquite pues tolera zonas desérticas, pero también tolera zonas de mucha humedad. Ujú. Entonces, pues bueno, aquí es donde entra el ganado. A las chivas, a las vaquitas, les encanta el mezquite. Pero pues bueno, también a los animales terrestres, supongo. Entonces, ayudan a dispersar mucho más el mezquite que el ahuehuete. Ujú. Y tenemos otras dos especies de arbustos. Una es la famosísima higuerilla, que es una planta de la cual su semilla tiene mucho aceite, el famoso aceite de ricino, el cual pues es parte de muchos tipos de industria, por ejemplo, cosmética o bueno, algunos otros de la medicina. Ujú. Y otra especie que no es muy conocida, que su única zona de distribución es por allá por Sonora y por Arizona, se le llama chicura. Esto es un nombre en seri también, de las tribus de por allá. Entonces es una planta que es pariente del girasol, por ejemplo. El girasol tiene hojas muy anchas, tiene unas raíces muy anchas también. Y aquí, como es tan desconocida esta especie, apenas estamos
como descifrando ahí su biología, sus características de igual qué les gusta a estas semillas o cómo crecen las plantas. Aquí también yo estoy trabajando de la mano con el vivero municipal de Lerdo Durango desde hace ya 2, 3 añitos, donde tenemos un campo experimental con varias de estas especies. ¿Y qué se puede hacer ante la presencia de estas especies? Porque, bueno, al ser un área protegida, pues no es tan fácil, ¿no? El decir, vamos a quitarlo. O sea, debe seguir como todo un proceso administrativo y Exacto. ante las autoridades. Sí hay programas de manejo de especies invasoras, pero pues yo soy de la idea de que siempre podemos mejorar, ¿no? O sea, cada ejecución de este proyecto pues puede darnos nuevas enseñanzas y la información científica que generamos en la facultad pues puede de alguna forma también alimentar los fundamentos o metodologías que se usen o que se sigan en estos proyectos. Entonces es la idea también, estar en comunicación y en vinculación con quienes trabajan, con quienes gestionan, como dices, estos proyectos. Porque bueno, aparte también está el lado social, ¿no? O sea, el parque sí es, digamos, de todos, pero hay algunas partes que son de ejidos y comunidades. Exacto, es más de ellos porque ellos lo viven todos los días, ¿verdad? Así es. Y bueno, para que ellos le saquen provecho, para que puedan tener un sustento de la conservación, necesitamos como vencer estos retos. Sí, por eso tú comentas lo que se puede extraer del aceite de ricino. Bueno, yo pensaría, ¿verdad? Que no soy especialista, que a lo mejor puede ser una oportunidad para ellos, como comunidades, como ejidos. Pero el decirlo, al hacerlo realidad, pues ya es pues una diferencia enorme, ¿no? O sea, ya es un camino muy largo a veces. Sí, una cadena productiva pues involucra muchos actores, ¿no? Desde la extracción, el manejo, el almacenamiento, el transporte, el acopio, distribución, verificación de calidad y demás, ¿no? Muy bien. Oye, Mac, y bueno, platícanos un poco más acerca del Cañón de Fernández. ¿Qué otras especies has encontrado? O serían estas tres principales las de mayor preocupación o interés. Hay otra que también es mundialmente famosa, el carrizo. El carrizo también es como, si quien no lo identifica, es como el bambú, es una planta que hace varas como de caña muy, muy altas. Y además se extiende como por grandes manchones y es muy difícil de remover. Entonces, pues bueno, también se ha ganado se ha ganado el título de una de las 100 más invasoras a nivel mundial. Aquí el problema es, para mí, que sus semillas han evolucionado de una manera muy particular. No sirven las semillas para hacer experimentos, son estériles. Entonces, mi tesis se enfocó precisamente en el trabajo desde semillas. De ahí ya me quedé como con ganas de hacer más investigación al respecto. ¿A qué se deberá entonces, o cómo se reproduce si las semillas son estériles? Se reproduce por fragmentos de la raíz. En este caso se les llama diferente que raíz, se llama rizomas, pero hacen las mismas funciones que una raíz. Entonces, es como si tuvieras una papa, ya ves que la papa es una raíz, ¿no? O una zanahoria subterránea. Entonces, las corrientes de agua a veces son tan fuertes que pueden romper estas estructuras y al viajar estas estructuras a otro sitio idóneo, pues pueden empezar a regenerarse. Ah, ok. Y en este caso se reproduce muy fácil, me imagino, muy rápido. Sí, sí crece muy rápido y se expande, o sea, coloniza muy rápido. Entonces, es como una generalidad de las especies invasoras, que crezcan rápido, que crezcan prácticamente en donde sea, o sea, me refiero a sitios con cierta degradación, sitios abandonados, sitios sin vegetación. Entonces, estas plantas invasoras, de cierta forma, se adaptan a cualquier lado, ¿no? O sea, porque, Sí, por ejemplo, ahorita puede ser que muchas estén cerca del agua, pero otras estén en una zona como más despoblada, así como tú no lo comentas. sí tienen esa flexibilidad, en biología le llamamos plasticidad.
Entonces, por si lo oyen en algún otro lado, flexibilidad o plasticidad, pues se refiere a eso, ¿verdad? Que crezcan prácticamente donde sea. Muy bien, y por eso llevan la delantera, ¿no? Porque las otras, Exacto. por ejemplo, el sabino sí necesita cierta cantidad de agua forzosamente Sí. y pues eso también impide que se reproduzca. Y crece muy lento. Así Ujú. como puede vivir 1000 años, pues bueno, tarda sus varias décadas en poder dar tal vez semillas, ¿no? Siendo que Ajá. las otras plantas puedan hasta dar, bueno, el caso de la higuerilla, del ricino, dos lotes de semilla por año. Entonces, pues tiene muchísimas más chances Ujú. de ganar terreno en un periodo de tiempo similar que estas especies de crecimiento lento, como el sabino o aguvete. Muy bien. Oye, Omar, y por último, ¿qué recomendación le darías tú a la gente que va a visitar al parque para evitar problemas tanto de plantas como de animales, que no son de ahí? Bueno, también sabemos que como humanos a veces somos irresponsables y compramos algún animal exótico y lo tenemos en la casa y luego ya no nos gustó, y luego, pues, ¿dónde lo tiro? Pues, ay, llévalo al parque, no abandónalo, total. No pasa nada, pero sí pasa, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas? Sí, pues bueno, creo que también ya es algo que vengo retomando esta idea. Creo que la información es algo que tenemos que procurar. O sea, si no sé algo, pues pregunta. Ujú. Hay veterinarios, hay biólogos y biólogas, ecólogas y ecólogos, que ya salió esta nueva carrera también, entonces, o en internet incluso, ¿no? Hay muchos foros donde puedes hacer esta pregunta. Tengo una tortuga, no sé, de estas que venden en los acuarios de orejas Ujú. rojas, que les llaman. ¿Qué le hago, no? Pregúntale como dice por ahí, pregúntale al buscador Ujú. y seguro que podrás encontrar por ahí alguna guía, pero busquen ayuda antes de tomar una decisión y andar suponiendo, porque pues sí, a todos nos ha pasado, ¿no? Dicen, hasta el mejor cocinero se le quema la sopa, Ujú. y pues bueno, hubo una ocasión en que yo desconocía que había tal especie en un lugar y pues la agarré. Me dice, no, pues que si es de ahí tenemos que ir a regresarla. Actuaste mal. Ujú. Entonces, pues, bueno, aprendes la lección y tratas como de propagar el mensaje de que se informe la gente. Ese es otro punto, o sea, que no se lleven los animales tampoco, ni las plantas que les gustan ahí Sí, del ese es el punto cañón. número uno que probablemente encuentres, ¿no? A quien le preguntes o en internet, no te lo Eh, lleves a una reserva. Hay sitios donde se pueden manejar, hay jardines cerrados, porque además, eh, bueno, aquí no estamos viendo otro componente que ni hemos hablado, yo creo que ni nos imaginábamos, pero el, cada planta, cada animal, ahorita se están descubriendo que viven con miles y miles de microbios. Entonces, si tú cambias esos microbios, si tú agarras un animal silvestre, por ejemplo, en una plaza, que se caiga un pajarito de un árbol y lo tocas, dicen por ahí, corre el rumor de que ya no lo van a querer sus papás porque ya no van a oler a lo mismo, ¿no? Entonces ujú. pasa algo similar. Tú, aunque tengas una tortuga nativa y que sea de la misma especie, comprobado, pero ha estado en cautiverio un buen tiempo, el hecho de que tú la liberes puede traer diferentes microbios malos para la Ujú. vida silvestre, por ejemplo. Así es, así es. O también viceversa, de que vamos al cañón y vemos no sé, un insectito que nos gusta o alguna plantita y dice, no, pues hay que llevárnosla y ya la En ponemos. foto, en foto sí se vale. Nos lo llevamos al jardín y bueno, a ver que se reproduzca y al rato también otro problema, ¿no? Porque así como las plantas tienen su propio hábitat, también tienen sus propias enfermedades, sus propios depredadores incluso. Entonces se va alterando, no es tan simple como nosotros pensamos. Y bueno, muchísimas Sí, gracias, Omac, por esta plática. Ha resultado muy interesante. Ojalá que más adelante podamos platicar de nuevo. Y no sé, claro que sí. si tengas algún canal o algún modo de difusión de tu trabajo. Ah, sí, también si podemos hacer el comercial así rápido, Sí. busquen el programa Depende de la Especie. Ujú. Es un grupo colectivo de ahí de la facultad que ya tenemos casi el año trabajando juntos. Entonces, le decimos podcast, pero pues es un programa muy completo, tiene cápsulas culturales, tiene mucho de divulgación de ciencia. Divulgación quiere decir así como que el científico o la científica
trate de explicarlo con peras y manzanas para que Ujú. cualquier persona pueda interesarse e informarse. Entonces, pues ahí en todas las plataformas digitales que se les ocurra, iTunes, Spotify, YouTube, depende de la especie. Entonces, los Ujú. esperamos ahí para que nos den sugerencias y temas de qué hablar. Entonces, también cuando nos quieran ahí contactar, pues bienvenidos, Zoe. Muchas gracias, de verdad. No, pues muchísimas gracias a ti y bueno, dejamos pendiente la plática para próxima ocasión. Sí, seguro que sí. Ahí estamos a la orden. Radio Universidad presentó El Durangensis. Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.